teníamos en mente es hacer el Camino de Santiago, algo que tenemos aquí tan cerca y que lo podríamos disfrutar y que mucha gente, pues desde luego, lo hace, lo disfruta y lo vuelve a repetir, haciendo distintas rutas, saliendo desde distintos puntos. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más ese Camino de Santiago, pero desde una visión muy particular y muy especial, la que nos da Luis Mariano Fernández. Bienvenido. Bien hallado, ¿qué tal, Mariló? Encantado Bueno, de estar en esta casa nuevamente contigo y con toda la audiencia de FTV. pues nosotros encantados de tenerte aquí ya por fin con este libro en la mano, El Camino Infinito. Hace 6 meses, un poquito más, hablábamos en la corta distancia con la compañera Carmen, muy cerca del Castillo Soail, Efectivamente. que es un lugar que menciono en la novela porque es una historia muy autobiográfica, y hablábamos un poquito precisamente de ese libro que tienes en las manos. Ya han transcurrido unos meses desde que se publicara, fue en septiembre del pasado año. Bueno, y por motivo de la publicación del libro hice mi 16º Camino de Santiago, porque la novela es producto de 15 caminos completos. Cuando digo completos son caminados 1000 kilómetros desde la frontera con Francia, ahí en los Pirineos, hasta Finisterre, pasando por Santiago de Compostela. Entonces ahí hay muchas historias que forman parte de todos esos caminos, y que bueno, estoy muy feliz porque pues la novela ya está teniendo su reconocimiento, está haciendo su propio camino, ya es muy conocida, muchísimos peregrinos pues lo están leyendo, y en definitiva pues es una historia muy muy bonita la que hay en ese libro. Yo el Camino de Santiago no lo he hecho, sí he hecho el del Rocío en muchas ocasiones, y a mí me pasa, y pienso que en este camino pasa un poco igual, que se viven cosas que a veces no tienen explicación y que tú dices que esto solo puede pasar aquí. Claro. Y el Camino de Santiago tiene que ser un poco eso, ¿no? Y porque también tiene, pues, oye, ese fondo de espiritualidad, ese fondo de que cada persona lo hace por un motivo, esa promesa que cada uno lleva o que lleva implícito tus pasos, ¿no? En ese camino, y ese halo de misterio de todos los peregrinos, ¿no? Por supuesto, ya cuando uno sale de su casa con la idea de viajar a otro país, a otro lugar, ya se abre ahí una puerta hacia romper la cotidianidad, la rutina. Y entonces uno se abre a la vida, rompe esa rutina y pasan cosas cuando uno está en esos lugares que además tienen una connotación espiritual, en plena conexión con la naturaleza, conoces a gente de muchos países, pasas por hitos y emplazamientos muy importantes, muy energéticos, muy sagrados. Entonces cuando uno se conecta con todo eso, que está fuera de toda tu realidad y de tu cotidianidad, pasan cosas muy bonitas, cosas mágicas, sincronicidades, y te das cuenta que la casualidad no existe y que son esos acontecimientos los que te hacen sentir vivos, ¿no? En esa Totalmente. libertad que sientes cuando viajas, ¿no? Y sobre todo en lugares como el Camino de Santiago, una frontera que divide a España, cuando en su creación en el siglo X, el sur del norte, y que pasa por todo el norte, y además todo ese camino está jalonado, como digo, de hitos, de catedrales, de iglesias, de ermitas. Todo el Camino de Santiago hay que leerse en clave cristiana, obviamente, aunque es un camino muy antiguo, pagano, precristiano, y que hacen las delicias de todos los peregrinos que pasamos por ahí, pues en mi caso año tras año. Es una experiencia maravillosa, Mariló, que yo recomiendo a todo el mundo. Además lo tenemos cerquita. Yo sé que es muy difícil tener un mes completo, 35 claro, días. ¿cuántos días exactamente? ¿Cuántos días Claro, hay este que último dedicarle? camino, Mariló, que estuve septiembre y octubre, empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, y lo concluí en Finisterre. Estuve 40 días caminando, 40 días y 40 noches, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo tiene 40 días. Claro. Lo hacen por etapas, por semanas, todos los años, pero quien pueda hacerlo completo, yo creo que es cuando más conciencia se toma de lo que es el peregrinaje a Santiago de Compostela. Hay muchas formas y razones para peregrinar, para caminar, pero yo lo que planteo en la novela, que repito, es muy autobiográfica, que sus hechos son absolutamente reales, es hacerlo desde una perspectiva iniciática, esotérica, intentando parar en esos lugares, en esos hitos, para leer ese lenguaje en piedra muy simbólico, muy iniciático que dejaron esos maestros constructores en la Edad Media y que forman parte del aprendizaje, de esa ascesis, de ese camino iniciático de todos los peregrinos. Claro que es un lugar y un destino para tener una buena gastronomía, para pasarlo muy bien, es un tiempo de ocio. Momentos de Efectivamente. ocio, Claro. de diversión, pero
Igual que hay Exacto. momentos de sufrimiento, habrá momentos de pasarlo Bueno, es que peor. físicamente es muy duro. Físicamente es duro. Son 25 o 30 kilómetros diarios con una mochila. El camino pasa por fases porque los primeros 7 o 8 días el dolor es tremendo. Entonces te enfocas mucho en ese ciclo físico, ¿no? Del dolor, de las agujetas, pero forma parte de la experiencia. Y luego hay muchas horas, Mariló, de camino. Horas en las que vas a compartir con gente desconocida muchas cosas. Y luego también es un camino de introspección. Porque Claro. el camino de Santiago no deja de ser ese juego de la oca que todos hemos jugado desde niño, actividad nada infantil, porque además el juego de la oca tiene mucha simbología Y esotérica, que además sagrada. tenemos en una de las primeras páginas del libro. Claro, es porque lo he que visto todo yo el por libro aquí. se vertebra en torno a ese juego de la oca, a esa espiral, que es la representación de la Vía Láctea. El Camino de Santiago era conocido en la Edad Media como la Vía Láctea, y ese juego de la oca, Mariló, que está en espiral, es un viaje al interior. El Camino de Santiago es una oportunidad para sintonizar nuestra emisora favorita, que es la de nuestro interior. Vaciar el alma de ruido para dejarla escuchar. Claro, porque hay momentos de conversaciones que a lo mejor nunca en la vida te imaginabas que iban a surgir y que hablas a lo mejor con una persona que no conoces y te abres más que con personas que llevan toda la vida a tu lado, y otros momentos de estar muy sola y de tener esa conversación contigo mismo que a lo mejor en tu vida rutinaria no te da tiempo, no te da Así es. lugar a llegar a ese punto, ¿no? Totalmente. Del interior. Además hay una pregunta que nos hacemos siempre los que estamos en el camino, es ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces el camino? Y hay 1000 razones para hacerlo. El Camino de Santiago se convierte en este siglo XXI en una especie de terapeuta, porque la mayoría de peregrinos que van allí, vamos allí, es porque algo no funciona bien en nuestras vidas. Y una de esas cosas es la prisa con la que vivimos. La prisa, que no olvidemos, es la auténtica ladrona de la conciencia. Se nos olvida estar aquí y ahora, aunque parece muy tópico. Pero el camino nos da esa oportunidad. Es como sumergirte en otra burbuja espaciotemporal, vivir otra realidad. Y como digo y dije al principio, pasan cosas muy bonitas y te encuentras con testimonios de personas que han hecho el camino impresionantes. Ese libro está construido bajo una historia de un milagro que invito a todos los telespectadores a que lean y descubran en la novela. Es el milagro de una enfermedad como es el cáncer. Hay mucha gente que por enfermedad, o bien porque ha terminado una relación sentimental, o bien porque ha terminado o finalizado un trabajo, lo han despedido de un trabajo. Es decir, la gente va como buscando Buscando una paz. una digamos, paz, ¿no? un equilibrio, Buscando respuestas, en fin, de eso todo es lo que eso. le pasa a Noé, ¿no? Que se Sí, marcha. Noé, bueno, Noé es un poco mi alter ego en la novela, es un periodista malagueño que de repente en ese año donde se contextualiza la novela en 2019, aunque hay un anterior episodio, y así arranca la trama del Camino Infinito en agosto de 1984, 35 años antes, pero Noé es un personaje, uno de los principales, en los que tiene una serie de conflictos personales y de rupturas y de crisis en ese momento de su vida, y es su padre, viejo peregrino, que lo invita a hacer el camino, para encontrarse, para transformarse personalmente y para buscar ese amor que Noé va buscando desde hace mucho tiempo, un amor auténtico, y ahí pues se produce una trama, surgen una serie de personajes, todos reales, hay algunos con su nombre y apellido real, otros que son, sobrenombres, han querido de alguna forma Un seudónimo. ocultar su identidad, pero son personajes que yo he ido Que conociendo tú en has el ido camino. conociendo en tus 15 años de Efectivamente. Camino de Santiago. Y van guiando a Noé en una trama, como digo, muy bonita, muy misteriosa. Es un libro muy pedagógico, muy didáctico, porque cuento la historia con rigor. Además, tú sabes, como periodista he querido respetar el dato, que es muy importante, y a su vez se convierte en una guía encubierta. El Camino Infinito, una historia de amor y magia en el Camino de Santiago, es una guía para que todos los peregrinos lleven en su mochila ese libro y les sirva como esa guía iniciática, porque, repito, es un libro iniciático donde van a encontrar muchos mensajes para ese camino interior y espiritual. Claro, no solamente que nos fijemos o cuando vamos a cerrar nuestro Camino de Santiago veamos dónde vamos, a qué albergue vamos a ir, dónde vamos a comer, sino también en qué nos tenemos que fijar en esos puntos de energía que Claro. yo creo que hay que fijarse porque es parte importante y fundamental de ese camino. Claro, ¿no? y sobre todo, además, es también una invitación, este año también es muy propio, porque el pasado 2021 y este 2022 son años santos jacobeo. Quiere decir que la festividad de Santiago, que es el 25 de julio, cae en domingo. El pasado año, 2021, cayó en domingo. Por tanto, es año santo jacobeo. Y la Iglesia ha extendido, por razones del COVID, un año más el año santo jacobeo.
como vamos hacia mejor, eso queremos creer, pensar, y así debe ser en el tema de la COVID, este año van a haber muchos peregrinos. Ya los hubo en septiembre, octubre del año pasado, este año va a haber más con motivo de este año Santo Jacobeo. ¿Tú crees que se ha puesto un poco de moda el Camino de Santiago? Claro, sí, sin duda. Es un destino barato para ir de vacaciones, es un destino de salud porque pues caminas, obviamente, y se ha puesto de moda decir he hecho el camino, y está bien, o sea, está bien, es una forma de entender que hay, pues eso, diferentes formas de viajar y de hacer turismo. El Camino de Santiago es una más, pero el Camino de Santiago, no se queden ahí. Efectivamente, tiene connotaciones mucho más profundas, es un camino muy antiguo y es una oportunidad para muchas cosas que la mayoría de ellas están plasmadas en la novela. Por eso es importante que se hagan con esta, como decíamos, con esta guía, porque se puede convertir en una guía, pero de algo más profundo que lo que es simplemente caminar, parar y tomar algo o descansar, ¿no? Vengo recientemente, llegué anoche, he estado nuevamente por el norte de España, por Galicia, desde Finisterre, La Coruña, pasando por Cantabria Infinita, yendo a Navarra y Aragón, para visitar nuevamente con la novela en mano Finisterre y la Catedral de Jaca, en Aragón, que es impresionante, es la primera catedral románica de España, que es donde inicia la trama de la novela. Entonces, cito ahí muchos lugares que son históricos y dignos de visitar. Y te adelanto que ahora, este domingo ya regreso a Estados Unidos, que es donde vivo, pero en junio voy a volver a estar aquí. Y el martes 7 de junio, lo recordaremos más adelante, estaré haciendo una nueva presentación en la Biblioteca Municipal de Fuengirola. Genial. 7 de junio. 7 de junio, nos lo apuntamos ya en nuestras recién estrenadas agendas de 2022. y bueno, pues yo la verdad que estoy encantada porque ya te digo, siempre sé que estás fuera, que estás de viaje o que estás en Estados Unidos y digo, mira, si hoy puede venir, yo creo que también ahí se han alineado un poco los astros, porque además yo tenía el hueco de este jueves, te llamé y fue como... Y además a mí me gustan las entrevistas así, en persona. Mucho mejor. Por teléfono, videollamada está bien, pero en persona es mejor. En persona es mejor. Esperemos que la COVID ya se vaya de una vez y podamos disfrutar de nuestro trabajo ambos, porque es verdad que así se hace muchísimo más ameno. ¿Dónde podemos encontrar este libro? En todas las librerías, aquí en Fuengirola. Ir planteando ya nuestro Camino de Santiago. Pues aquí en Fuengirola, además, el pasado diciembre 21 firmé ejemplares en la librería Teseo, amiga nuestra, y ahí lo pueden encontrar. Amazon, en la propia editorial Almuzara, en la web, en la Casa del Libro, lo pueden conseguir pues por esas vías muy fácilmente. Y además es una invitación nuevamente a una actividad que no debemos de perder nunca, nunca, que es leer la literatura. Y es una literatura de viajes, de historia, de investigación, y yo creo que es una forma muy bonita de estar en casa y viajar a esos lugares tan espectaculares y maravillosos que hay en el Camino de Santiago, en el Camino Infinito. Pues sí, totalmente de acuerdo, porque es verdad que además estamos viviendo una etapa en la que necesitamos evadirnos un poco, dejar de pensar, dejar de que esa vocecita nos traiga toda la negatividad que se respira en el ambiente y leer para Fíjate, mí... has dicho dejar de pensar. A lo mejor tenemos que repensar o reconectar, porque la vida nos está llevando a no pensar, a no tener un juicio crítico de las cosas, a no observar, a no mirar. El Camino de Santiago es una oportunidad para aprender a mirar de otra forma. Y eso es lo que nos hace... que desconectar, hay que conectar. Exacto, Marilo. Yo creo que nos hace falta, ¿no? Leer para poder tener esa capacidad de análisis, de reflexión y de pensar en otras cosas que no sean donde nos lleva la constante rutina, ¿no? Y esta sociedad que nos ha envuelto en un sistema un poco de locos. Yo creo que también es importante cuando vamos al camino, sea el que sea, pues dejar un poco atrás todas las comodidades que tenemos en el día a día. Eso nos hace apreciarlas después mucho y también darnos cuenta de que podemos vivir con mucho menos. Esa es una de las claves de las enseñanzas del camino. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. El camino durante 40 días, 3 camisetas, 3 pantalones, 3 mudas, y caminas, y no te hace falta nada más. Y ahí te das cuenta de que vamos coleccionando cosas, nos vamos juntando de muchas cosas que no nos hacen falta. Es verdad, es totalmente cierto. Bueno, pues si antes de la entrevista tenía ganas de hacer el Camino de Santiago, ahora ya ni te cuento. Y cuando me termine de leer el libro... Estoy seguro. Te va a encantar, Mariló. Sí. Ya te escribiré y te diré, oye, que al final me voy al Camino de Santiago. Claro que sí, y espero que todos nuestros amigos telespectadores también lo puedan leer, porque, repito, es una historia preciosa que tiene la capacidad de tocar el corazón y transformar las almas. Es lo que me comunican los muchos lectores que se han puesto en contacto conmigo.
Qué bien, pues maravilloso. Pues de verdad, muchísimas gracias, Luis Mariano, por sacar un ratito y estar con nosotros. Gracias a ti, Mariló, y a todo el equipo de Fuengirola Televisión. Pues ya sabéis, El camino infinito de Luis Mariano Fernández, ya en las librerías. No se lo pierdan y adéntrense en ese camino de Santiago. Nosotros vamos a seguir porque tenemos que hablarles de más actividades. Ya saben que ha comenzado el año, ya están las actividades de todas las concejalías, también las de cultura. Y en este caso vamos a conocer la próxima exposición de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura